¿Qué onda? Buenos días, sean bienvenidos al episodio número 24 del micromilímetro. Lo dije bien, a pesar de que en las notas venían dos números. Estamos nuevamente en día sábado grabando en nuestro nuevo set al lado de una maceta naranja. Y como siempre nos está acompañando el cohost más importante de internet. Bueno, en este caso seríamos los cohosts más importantes de internet, Ricardo y Luis. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo. De hecho, feliz porque ha estado lloviendo. Y, a ver, Ricardo, ¿tú qué team eres? ¿Eres team lluvia, team frío, team nieve, team calor, team Vato, tormentas es que eléctricas? si metes la lluvia a la discusión clásica de Team Frío o Team Calor, yo tal vez sí me decantaría por la lluvia, porque creo que me gusta un poquito más que el frío. Pero soy Team Frío y lluvia. O sea, si llueve con frío y si nieva, yo soy A ver, extremadamente feliz. si llueve y hace frío, ¿qué haces? ¿Qué es lo que Ah, buscas? si llueve y hace frío. Ujú, ¿qué es lo que harías normalmente? Ah, si no tuviera ninguna responsabilidad en el mundo, como mantener un hijo, nada te creas. Si no tuviera ninguna responsabilidad, sería salirme a caminar. ¡Ah! Ah, es Eso es que son todo. esos climas que disfrutas, pero Mm, viviéndolos. Y las tormentas eléctricas están muy chidas. De hecho, en algún punto de mi vida me gustaría ir a... No sé si te ha tocado escuchar que en Venezuela y en Colombia hay como muy sorprendentes tormentas eléctricas. Me gustaría ir a ellas en algún punto de mi vida. Pero sí me da miedo andar caminando ahí, no me va a sí, caer un rayo. ¿Tú de qué team eres? hijo de eso. No, Yo creo que soy team fresco. No te creas, creo que soy team otoño. team otoño, creo. O sea, no me gusta tanto la lluvia, tampoco el calor ni el frío. O sea, yo prefiero así un día que salga el sol, que no haya rollos, que no haya problemas. Porque mira, cuando a mí me pasa este problema cuando tomo el transporte público, siempre estoy como que en una parada Sí. y siempre pasan carros y te mojan así. Vato, tú te reías de esa racita. Pues ahora soy parte de ellas. Pues Eh, siempre lo habíamos sido, pero Así. nah, Pero más allá de eso, éramos crueles en ese sí. entonces. Más allá de eso, a mí lo que no me gusta es que las personas que dicen, no, pues yo soy team frío. Y luego acá dicen, pero cuando ya llega el frío están en su casita así, Sí, prenden el calentón. sí, Hasta eso, que o sea, cuando me preguntan que qué team soy, porque pasa lo mismo con lo del calor, qué team eres calor, sí, y luego el aire. el aire a todo, o el mini speed así. Entonces cuando me preguntan qué team eres, no, pues de qué team frío, y luego, no, pues es que tú tienes el calentón y lo prendes bien rico. Pero no, yo sí soy de las personas a las Eso que está. genuinamente les gusta disfrutar el frío, de que se duerme, de hecho. Invito a la población chihuahuense a que me siga en este reto. Dormir en shorts durante todo el invierno. Oh, Puras cobijas, pero en shorts. Lo voy a hacerles. Y bañarse con agua fría también. hasta eso dicen que bañarse con agua fría es bueno, ¿no? Algo así he visto. Pues bañate a ver si tan bueno es, Miles. Te da un cotorrazo bien cañón. Ok, el día de hoy estamos con un tema que nuevamente fue muy polémico desde los principios de agosto. De hecho, es un poquito más viejo que eso, pero desde los primeros días de este mes es cuando empezó como a popularizarse o a extenderse toda esta polémica. Y pues ahora realmente tenemos la esperanza de estrenar el nuevo formato de episodios un poquito más cortos, 40-45 minutos. Pato, este último episodio que edité, que fue el más corto de todos, yo estaba como el bicho, bien a Como, gusto en el yatecito, así. obviamente no en un yate, pero no, sí fue mucho más rápido editar que los otros. Incluso que los otros en los que nada más ponía una imagen y ya dejaba que el video fluyera, también fue más fácil de editar. Pero pues vamos a ver qué onda, cómo fluye este episodio. Ok, y el tema en concreto del que estamos hablando es la nueva polémica de libros de la SEP. Y básicamente todo esto surgió porque la Secretaría de Educación Pública anunció desde los inicios del mes de agosto la distribución de los nuevos libros de texto para los diferentes grados de educación básica. No sé si también hubo para secundaria o solo para primaria. Eso sí lo desconozco.
Sin embargo, hubo una gran polémica porque las personas atribuían que estos tenían errores, diferentes errores, y algunos otros contenidos ideológicos ligados al comunismo. Entonces, aquí realmente en cuanto a fenómenos sociales o fenómenos políticos, yo desconozco mucho. Tal vez no conozca mucho, bueno, sí, tal vez no conozca muy a fondo el comunismo o el capitalismo, etcétera, pero como muchas personas en el país, nos damos una noción de a qué se refieren este tipo de cosas. También, no sé si te tocó escuchar que mediante estos libros, no sé si lo vamos a abordar un poquito más adelante, se buscaba adoctrinar a las personas. Oh, sí. Ya lo veníamos comentando en episodios anteriores, pero ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Realmente crees que se podría adoctrinar a las nuevas generaciones mediante los libros que se impartieran en educación básica? Me parece que sí, eh, sí podría ser un medio por el cual tú puedas controlar a cierta parte de la población en un rango de edades, pero a mí lo que me parece es que pues hay otros medios, ¿no? Tú puedes hacer otras cosas, no necesariamente con los libros, sino programas o otro tipo de medios. Pero creo que en sí esta noticia se me hace como que muy, no quiero decir exagerada, porque eh, sí se me hizo como que algunas personas sí se van al extremo de que los libros de la SEP son comunistas y que tienen estos errores garrafales y que esto y que aquello. Eh, y hay otras personas que empiezan a discutir con base en lo que dicen otras personas sin ni siquiera ver los libros. Y la verdad es que a mí se me hizo muy cool de que la SEP publica versiones digitales de los libros. Entonces cualquier persona si no está conforme o si no está segura de lo que realmente dicen los libros, pues puede ir a visitarlos en la página de, del gobierno. Me parece con que busquen libros SEP les aparece un enlace y se van al año en el que estén sus hijos y tienen algunas cosas, tienen algunos puntos válidos de que como que sí cambiaron mucho el formato, porque no sé si tú recuerdas en primaria que tenías un libro de matemáticas así y solo eran matemáticas, ejercicios, un libro de ciencias naturales me parece, otro de ética y así, así, así. Y tal vez las personas no estén cómodas con eso. Creo que también gran parte de las personas que están opinando de este tema lo hacen desde el desconocimiento. Nosotros realmente también se podría decir que lo estamos haciendo desde una perspectiva poco informada porque no nos hemos dado a la tarea de leer todos los libros. Sin embargo, entendemos la perspectiva fatalista, la entendemos, no quiere decir que la apoyemos, pero entendemos la perspectiva fatalista de una persona que se pone a leer un libro, encuentra un error y ya dice que seguramente todo el libro está plagado de errores. Había visto una estadística, no sé si sea real o no, en la que, ay no, un funcionario que no me acuerdo a cargo de qué está dentro de la SEP, menciona que estos libros de texto contienen alrededor de 20 errores en las más de 20.000 páginas que tienen. Oh, Siendo que los que se producían en el sexenio de Peña o de Calderón tenían 170 y algo, 117 en 7.000 páginas, lo cual es un porcentaje mucho menor. Sin embargo, también somos conscientes de que muchas veces las víctimas en este tipo de casos, es decir, la SEP, salen a defenderse con este tipo de cosas cuando la verdad es que estadísticamente hay más errores que los que se menciona en un libro, sea en una novela o en cualquier otro. A nosotros nos ha tocado ver errores editoriales y conceptuales en distintos libros de cualquier índole, sean de iniciativa privada o pública, y también pues en alguna novela que tú lees por fines lúdicos. Entonces, creo que eso también es algo muy importante considerar, que nosotros realmente estamos opinando desde una perspectiva de alto desconocimiento. sí. Bueno, básicamente se dice que la enseñanza bajo la cual se va a regir, o sí, la cual se apoyará con base en estos libros, se reestructuró en 5 áreas.
Al menos estas 5 áreas creo que sí son latentes en primero de primaria, que son los que estuve checando al menos los títulos e índices de los libros. Y son múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Ya por el mero nombre sabemos que gran parte de ellos están orientados a tal vez a un nuevo modelo educativo orientado a proyectos más que a enseñanzas concretas o a conceptos concretos. Entonces, eso sí lo vamos a abarcar más adelante, pero en primera instancia, ¿qué te parece esta reestructuración pedagógica? Me parece un poco interesante y la verdad es que eh, estaba viendo también otro tipo de libros y tienen, me parece que los morritos de, de quinto grado tienen un libro de cartografía y me pareció acá como que interesante. Así de, o sea, no es como que la teoría de la cartografía, ponen mapas y como que los unen a distintos como contextos, como al México prehistórico, a, también vi otros mapas de Europa y de Medio Oriente, de cómo estaba la cultura en esos tiempos. Entonces, en definitiva, pues si es un nuevo modelo, eh, y si bueno, a mí la verdad siempre me ha gustado aprender haciendo cosas. Si no hago algo, si a mí solo me dicen como que esto es esto, así, 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 acá, pues no se me va a pegar. A mí sí me gusta como que más practicar las cosas o si hacer o hacer un experimento, hacer algo como que con lo que tú puedas interactuar. Y si el modelo de la SEP con estos libros es hacer algo similar o va orientado a algo como eso, me parece interesante la idea. Tal vez la ejecución, algunas personas dirán que no es como que la más adecuada. Y Eh, también se ha visto que muchos estados dentro de la República han puesto amparos porque no quieren que sus hijos no estudien ese tipo de libros. Entonces, pues a venir, ya mero regresan a clases y pues va a estar interesante ver qué es lo que pasa con los niños y con, con los elementos que van a utilizar para estudiar. Con todo este chisme, básicamente, ¿no? Sí. De hecho, me parece muy interesante eso que mencionas, que la práctica es esencial para adquirir nuevo conocimiento. Sin embargo, esto es un hecho en cualquier área de especialidad a la que tú te quieras orientar. Pero también siento que es un poco más palpable o aplicable a las personas adultas. Y con esto me refiero al tipo de conocimiento que se está adquiriendo también en las distintas áreas. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos desarrolladores de software, obviamente leer artículos sobre cómo funciona una nueva tecnología de desarrollo nos aporta mucho, pero hasta que no la practicas, ves cómo funciona dentro de una empresa, sabes cómo realmente funciona o cómo se aplica al mundo real. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la física teórica, perdón, las matemáticas, allá que un físico las aplique en distintas leyes. También lo mismo pasa, por ejemplo, con arquitectura o con cualquier otra área que se les ocurra, incluso con filosofía. Muchas veces tú ves los conceptos que alguna persona compartía en un determinado punto del tiempo, pero hasta que tú lo pones en práctica y te pones a ver el mundo desde la perspectiva tal vez de esa persona, sabes que está bien y que está mal, o así es como lo veo yo al menos. En cambio en los niños, al menos yo me acuerdo que, bueno, yo sí tuve la oportunidad de estudiar en escuela pública, entonces, de hecho durante educación básica y media superior, y me consta que los conocimientos que se adquieren ahí, pues básicamente sí son mediante práctica. Por ejemplo, en español, bueno, práctica limitada obviamente a las capacidades de un niño. En matemática, los ejercicios. En español, de que pues al principio que estás aprendiendo a escribir, te encargan hacer cuartillas para ir haciendo la letra molde. Y después te encargan, no sé, identificar los verbos en un texto y cosas por el estilo. Entonces yo creo que incluso con el modelo anterior se orientaba mucho a esta práctica. Últimamente también me ha tocado escuchar de escuelas, bueno, de universidades más que nada, que ya se están orientando un poquito más a impartir conocimiento, pero mediante colaboraciones con empresas.
para que no Sí. solo sea trabajo dentro de las aulas, sino ya también en el área, en el campo, por así decirlo, trabajo de campo. Pero pues con los niños esto es mucho más Mm, difícil. sí. Por ejemplo, en las escuelas o en las películas que se ven en escuelas gringas en las que diseccionan una rana o así para la clase de ciencias naturales, pues tal vez sean de las cosas que se puedan aplicar para este contexto. Pero obviamente en matemáticas, pues no los vas a poner a resolver un problema de física porque obviamente está fuera de lo que quieres conseguir con un niño de esa edad. Continuando un poquito con la noticia, se dice que aproximadamente son 33 los libros que están pensados para la distribución. Y bueno, principalmente estos son del ciclo escolar 2023 y 2024. Tal vez ya para el próximo ciclo escolar van a pasarlo otra vez por un proceso editorial para corregir errores o añadir cosas. Y lo que te comentaba, el responsable de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública mencionaba que aproximadamente estos 33 libros solo tienen 20 errores. A mí la verdad esto me pareció una cifra sumamente optimista. Pero algo importante que él menciona es que más allá de errores, él los ve como un área de oportunidad. Mm, Y es que aquí, por más que queramos defender a la SEP o lo que sea, también adoptar este, como un punto de víctima al extremo, ¿no se te hace? Porque, o sea, yo digo que sí está bien reconocer que son errores, más allá de áreas de oportunidad. Y, por ejemplo, la encargada de la SEP, Leticia Ramírez, creo que se llama, o tiene un puesto importante en la SEP, decía que se planea que los profesores cubran estas áreas de oportunidad ya cuando se estén impartiendo las clases. Que a decir verdad, si ya se imprimieron todos estos libros, pues es una de las mejores estrategias, ya el hecho de que, pues sabes que pues, no podemos volver a imprimir todo esto, va a salir muy caro. Y los profes, en teoría, tienen que estar capacitados para este tipo de cosas. Sin embargo, pues ¿cómo lo ves tú, Luis? ¿Se te hace optimista también esta cifra? ¿Crees que es un error el hecho de dejar que los profesores hagan este tipo de correcciones ya en runtime? mm, ¿O qué opinas? Yo creo que sí. Porque al final de cuentas, los profesores, si no tienen la capacidad de explicar un concepto de forma clara, pues no importa qué libro uses, la verdad. Si ellos te dicen, ¿sabes qué? Mira, tú pícale y muévele, o algo así. Que en algunas ocasiones puede funcionar, pero entiendo que para niños tal vez no es como que lo adecuado, porque la idea en la educación básica es formarlos. Pero sí, la verdad no creo que vayan a salir libros nuevos, al menos en este mes o en este ciclo escolar. Sí, tal vez sea muy difícil hacerlo por el tiempo y tal vez por el dinero también. Y me parece que los profes de educación básica pues van a tener o si siempre han tenido como que la responsabilidad de hacer como que un filtro del material y decir, ¿sabes qué? Esto me funciona, esto tal vez no mucho, es extra y no le voy a prestar tanta importancia, ¿no? Porque sí, no sé si recuerdas que, no sé si fue en la secundaria o en la primaria, pero realmente nunca terminabas un libro completo, nunca terminabas un libro completo al 100%. Siempre habían páginas al final o habían ejercicios que no se hacían, pero se complementaban con otros o leías ciertos párrafos, ciertas páginas y otras nunca se completa. Y de hecho eso es aplicable hasta la educación superior. O Mm, sea, hay un nivel de pensamiento crítico que estas personas alcanzan para decir, esto es lo que me importa enseñarle a los alumnos y esto es lo que me importa descartar, tal cual dices. Y para eso se valen de distintas fuentes. Sin embargo, el principal punto de quiebre entre la universidad y la primaria o la secundaria es que en la primaria y secundaria precisamente se está luchando por obtener libros gratuitos. De hecho, leí en una noticia, en un cuerpo de noticia, que decía algo así que en la introducción de estos libros de texto decía que no en todos los países se tiene la oportunidad de obtener libros de texto gratuitos y que los niños son privilegiados por el hecho de tener esta responsabilidad civil de parte del gobierno o social de luchar por tener ujú, libros gratuitos. Sin embargo, o sea, no estoy diciendo que sea el caso, pero si realmente, supongamos, si realmente se descuida el proceso
de edición o de elaboración de estos libros y están todos horribles, pues yo prefiero no tener Sí. libros gratuitos a tener libros que te están informando malamente. Salieron muchos memes al respecto de que cómo puede ser posible que 6 octavos sean menor que 5 octavos, es de los más populares, se me hace. Salió un vato que era pésimo en los quebrados, seguramente ahí a mostrarse súper indignado por esto. Pero pues a fin de cuentas no estamos justificándolos, pero sabemos que en los libros se pueden dar este tipo de errores. Y también como dice Luis, tal vez el hecho de que los hayan tachado de libros comunistas haya sido un poquito extremo. No sé, yo digo que fue más bien una aglomeración de cosas. Tal vez hubo conceptos que también vamos a mencionar un poquito más adelante que molestaron a muchas personas y solo porque vieron una palabra comunista o vieron un concepto comunista en el libro ya se agarraron de decir que son comunistas, siendo que hubo muchas otras cosas que les molestaron. Y, y pues las matemáticas ahí sí ni cómo defender. O sea, las mates son mates, no las puedes cambiar así de la noche a la mañana. Pudo haber sido un error de dedo Sí. perfectamente, entonces tampoco los vamos a crucificar por eso. Había visto otro ejemplo en el que habían puesto de que el ejemplo de 4 mangos. A ver, Ricardo, ¿cuántos son 4 mangos por 2 mangos? Cara, Es confuso. es confuso, pero como que eso está arraigado desde, porque tú te acuerdas desde antes de los libros. Nosotros teníamos un profe en la prepa que decía, no, pues que ustedes tienen que multiplicar peras por peras o algo así. Bueno, aunque no te creas, la multiplicación es una de las operaciones en las que no se tiene que hacer eso, porque no tiene una cualidad que no sé cómo se llama. Pero la suma y la resta, pues sí tienes que sumar manzanas Ujú. con manzanas y peras con peras. Pero pues sí, Eh, miren, aquí para aclarar serían 8 mangos por 2 canastas. exacto, Sí, 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 pero exacto. Eso es lo que estaban diciendo de que la idea tal vez sea confusa, de que, ok, el resultado sí es 8, pero la neta, pues cómo vas a multiplicar mangos con mangos. O sea, no, y ¿sabes qué? Me acordé que ese dato decía 4 manzanos por 4 manzanas, 16 manzanas cuadradas. sí, Porque pues a fin de cuentas sí puedes multiplicar una, ¿cómo se le llama? Una literal por ujú, sí misma y te da pues una potencia más, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues para un niño, que le... álgebra te la empiezan a enseñar, o al menos en nuestros tiempos en tercero de secundaria, si bien te va. Si no, pues ya está la prepa. Entonces, ese es un tema muy delicado. No considero que agarrar una postura como siempre sea lo ideal. A fin de cuentas, si tú agarras una postura muy radical, te vas a Sí, concentrar mucho en criticar los libros y poco en contribuir para mejorarlos o en iniciar, perdón, en promover iniciativas para mejorarlos. Entonces, la neta, lo importante es reconocer las cosas que hicieron mal, las cosas que hicieron bien y trabajar, pues si te interesa, si realmente estás comprometido, trabajar en conjunto para mejorarlos en un futuro o incluso en este mismo ciclo escolar en caso de que así lo permita la ley. Entonces, el siguiente punto es que al funcionario que previamente mencionamos, que es Arriaga, se le tacha de introducir en la educación pública una cierta nostalgia ideológica de izquierda, que es lo que estábamos comentando, principalmente de tiempos de la Unión Soviética. Esto se dice porque se incluyeron varios contenidos de ejemplos, como los de las escuelas RAFPAC, que son centros educativos, perdón, de la URSS, donde se preparaba a los estudiantes para ingresar a instituciones de educación superior bajo la idea de crear trabajadores más calificados para sostener al sistema. Miren, hablábamos al principio del episodio que nosotros tenemos una idea muy vaga, la verdad no somos expertos en eso, del comunismo y el capitalismo. Ambas ideas no son sostenibles por sí mismas y se tienen que combinar junto con muchas otras ideologías políticas para realmente completar una sociedad. Es que no hay sociedades perfectas, pero una sociedad un sí, poquito mejor que si las trabajamos separado. Entonces, esto de que se dice muchas veces de que te educan solo para que trabajes y trabajes y trabajes y puedas ganar dinero, etcétera, es una idea que la neta los millennials ya han estado desmintiendo y digo los millennials no por darles crédito así, yo ni siquiera soy millennial, pero sí, como ¿no? que ya les da, no, que pues Milo, yo soy centennial. No te Oh, creas, no sé qué soy, pero no soy millennial. Ellos son, creo que tienen 30 años más o menos oh, actualmente.
Bueno, esos términos también están confusos, pero en fin, a lo que iba es que ya a ellos les da un poquito más de hueva trabajar así o trabajar nada más para enriquecer a un pequeño número de personas. Entonces, tampoco se me hace una justificación a la pobreza o algo así decir que hagas lo que te guste, pero realmente a las personas somos muy diversas y a todas les va a gustar algo diferente. Tal vez a algunas sí les guste estar trabajando como se trabaja actualmente. Tal vez a alguna les guste estar haciendo más actividades lúdicas mientras dedican poco tiempo de su trabajo perdón, de su vida a trabajar. No sé, es la vida de cada quien y cada quien la vive como quiera, la neta. Y a lo que iba con todo esto es que muchas veces en las universidades, los propios maestros, en muchas universidades lo que te dicen es esto. O sea, tienes que estudiar solo para ir a una corporación grande a trabajar, a hacer valer tus estudios y a enriquecer a unos cuantos mientras tú pues sigues creciendo en medida de lo posible. No es un concepto nuevo, tal vez lo que le dolió más a las personas es que ahora lo hayan hecho en libros, bueno, ahorita vamos a seguir comentando esto, pero que ahora lo hayan hecho, entre comillas, en libros para niños. Que pues sabemos que los niños todavía no tienen este pensamiento crítico para discernir, si muchas veces los adultos no lo tenemos, menos ellos, para discernir entre qué es lo que quieren para su vida. Entonces, básicamente el hallazgo, para que veas ahí, aquí muchas veces cómo se puede interpretar la información como cada uno quiere. El hallazgo fue hecho por una agencia y básicamente citó un pasaje de los libros que decía, se sueña con que las secundarias mexicanas junto con sus libros de texto alcancen esta cualidad. Esta cualidad se refiere a lo que mencionamos previamente, según el nuevo libro Lenguajes, que es uno de los que mencionamos, o también alguno de uno de los otros grados que también comentamos hace un momento. También se dice que hay una clara crítica en los contenidos al modelo capitalista y su relación con la destrucción del medio ambiente. Debido a ejemplos como este, los detractores del gobierno han afirmado que las autoridades de educación quieren inocular en los niños el virus del comunismo. Aquí, Luis, ahorita que estaba escribiendo estas notas, me pareció, o sea, sí es muy absurdo ya como lo tratan como el virus del comunismo, pero no me pareció una mala idea decir que el capitalismo tiene muchas repercusiones al medio ambiente y de hecho eso también se ha estado viendo desde libros anteriores. Yo me acuerdo que de que yo estaba en secundaria hace más de 10 años o aproximadamente hace 10 años. Uf. Terruco. Hace aproximadamente 10 años se hablaba de esto y a mí me tocaba muchas veces hacer exposiciones porque era un tema que me interesaba personalmente sobre por qué el capitalismo era malo. El típico video en el que se ven las fábricas así súper No. grandes emitiendo gases nocivos para el medio ambiente. Y de hecho también recuerdo que habían libros, o sea, el tema del cambio climático ya no, sí recuerdo que sí lo han estado tocando recientemente. Habían como que comparaciones de cómo una parte mm, ah, que tenía, creo que era la Antártica, cómo iba Ah, sí, el hoyo de la capa de ozono, ¿no? también esa, Ah, pero ok. cómo era un antes y después de, antes era como que había más glaciares y todo ese rollo, y el después estaba como que más seco y más, había menos glaciares, estaba como que una clara diferencia. Y sí, sí, sí. Sí, no es algo nuevo, al menos en el cambio climático. Eso de las ideologías y tal vez eso. Eh, Eso ya es añadirle más leña al fuego, a tu fuego. De decir, demostrar tu inconformidad mediante este tipo de ejemplos o de hallazgos que tú ves en un libro que realmente pues, no son tan graves como aparentan, ¿no? Entonces, pues sí, yo opino que, como les comentaba, encontraron tal vez un pasaje comunista o algo así, o o una imagen del Karl Marx ahí. y ya dijeron, no, este libro es lo peor. Ya sé, una imagen de ese vato en un libro de historia, ¿no? Diciendo que hizo muchas cosas malas y ya dijeron, no, es que aparece. Entonces, son, al menos esto que estamos leyendo, que son de las cosas que más impactaron a las personas en redes sociales, son cosas que ya se habían visto en libros anteriores, pero pues tal vez no se les había notado tanta importancia. Realmente, yo escuché varias opiniones muy fuertes durante todas estas semanas, perdón. Y las que más escuché, pues sí, fue eso de que estaba ligado al comunismo
y también de que como esta alarma por el hecho de que desaparecieron los libros de materias básicas Ah, como sí. español y matemáticas. Y también respecto a esto otro. Y es que básicamente sectores conservadores también han criticado los ejemplos de nuevas familias que aparecen en los libros, como las parejas homoparentales con hijos o padres solteros. También han lanzado sus críticas al uso del lenguaje inclusivo con el uso de X o todes para incluir en sus mensajes a personas que no se sienten suficientemente tomadas en cuenta por su condición de género. Esto se ha venido viendo mucho en las películas animadas, el hecho de querer meter mensajes inclusivos o reflexiones inclusivas en películas que están destinadas a niños y muchas veces se ha notado la inconformidad de los padres de familia por querer adoctrinar también entre comillas a sus hijos. ¿Tú qué opinas de esto? La voz sensata de la razón. Eh, Me parece que aquí muchas personas se van a ir por un punto en el que, ¿cómo son capaces de mostrarle esto a los niños, no? Ellos pues no tienen la capacidad y todo ese rollo. Pero también creo que eh, nosotros ya no vivimos en 1980. O sea, está cambiando la sociedad. Por ejemplo, antes las mujeres no podían votar. Y, pues, ¿qué habrán pensado las personas en ese momento cuando introdujeron la idea? ¿Saben qué? Vamos a dejar que las mujeres voten. Pues también hubo un chorro de personas que se enojaron, que se vieron como esto no es posible. Entonces creo que al menos esto sí se está viendo más y más seguido de que ser más inclusivos y todo ese rollo. Eh, y esta es una opinión, la verdad. Yo creo que no es malo. O sea, creo que hacia donde nos estamos dirigiendo, las personas eh, tienen que ser como que más conscientes de lo que dicen y todo eso. Eh, pero también, pero también no, porque, por ejemplo, si tú dices algo y si tú realmente dices algo que tú piensas, pues corres el peligro de insultar a alguien, ¿no? Entonces está como que esta transición, sí estamos cambiando, y tal vez esto de ser inclusivo sí se vuelva parte de la sociedad como tal, sea algo que ya muchas personas estén adoptando. Eh, entonces, no sé, me parece algo como que nos dirigimos allá, eh, y es algo que con lo que se van a estar topando ellos probablemente. Sí, sin duda es algo, es un futuro inevitable. Y realmente, cada vez que vuelvo a tocar este tema, me parece más difícil que la vez anterior. Porque realmente se está llegando a un punto en el que la libertad no se está perdiendo, pero es muy difícil de manejar. Sí, Volvamos al dicho del Benito Juárez, o al menos que el Benito Juárez se acuñó. El derecho al respeto ajeno es la paz, según lo que recuerdo de primaria. Sin embargo, actualmente, si tú expresas una opinión, estás sujeto a que haya personas que se identifiquen en diversos grupos. Y son como los diagramas de Venn, ¿te acuerdas? En los que se juntan varios círculos. Entonces, cada vez la intersección entre todos esos grupos, que es lo que tú puedes expresar, se va haciendo más y más chica. sí. Y tú sientes o tienes ese sentimiento de que tu libertad se está perdiendo, tu libertad de expresión, vamos a decirle, no es como que te tengan amarrado. Entonces, no sé en qué vaya a concluir todo esto, la neta, no lo estoy diciendo desde un punto alarmista, pero es bien interesante ver cómo se están llevando a cabo todos estos procesos de comunicación. Yo honestamente no comparto mucho la idea de manejar el lenguaje inclusivo, pero entiendo el trasfondo que hay detrás de ello, de que muchas veces la inclusión social se empieza mediante el lenguaje o el uso del lenguaje. Sin embargo, no siento que el lenguaje sea un impedimento para hacer estos cambios sociales. Y es lo que muchas veces me molesta. Como que todo este tipo de grupos, precisamente lo comentamos en algún punto, muchas veces estos son grupos radicales, están buscando este tipo de cosas cuando realmente siento que se puede buscar luchar por objetivos que vayan más ad hoc a la inclusión de las minorías. Que bueno, de los grupos con diferentes ya sea preferencias sexuales o incluso con personas con discapacidad, etcétera. Entonces no siento que haya por ahí las cosas.
Ahí yo siento que ya existen reglas del lenguaje, en este caso en los libros siento que se deberían respetar. Como lo menciono, no considero que sean impedimentos. Y honestamente, en este capítulo, particularmente como lo menciono, me cuesta mucho trabajo emitir una opinión respecto a lo otro que se está manejando. Lo del comunismo, sí, Está eso, bien shot. sí, eso, la neta, me haría falta leer un libro, para ver si realmente, o sea, Es, emitir mi juicio propio, pero según lo que me he informado hasta este punto, no considero que sea para alarmarse tanto. Ahorita más adelante también vamos a hablar de, tal vez ahorita estén creyendo que estamos santificando mucho los libros, no es así, ahorita más adelante vamos a ver, o sea, cómo pudo haber sido o no una buena estrategia. Entonces, ok, la persona o los encargados o los defensores de estos nuevos libros puntualizaron que básicamente van a ayudar a que sea una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto, el cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente. Aquí vamos a retomar nuevamente el tema que se habló, del que omití la opinión hace unos breves segundos, que fue el hecho de las parejas homoparentales o, bueno, homoparentales, no sé si se refiere a que los padres sean del mismo sexo o así. Supongo que sí, ya me dijo Luis aquí con la cabeza que así. él también cree que sí. Pero, o sea, el hecho de que estén buscando conseguir respeto hacia esas personas o solidaridad por las luchas sociales que se están llevando a cabo en este sentido, más allá de que se lleven, o sea, de que se traten en los libros de textos, en mi opinión, debería ser desde la casa. Entonces, no sé si se haya identificado por parte de las personas que estén llevando a cabo estos, o que hayan elaborado estos libros, que en la casa se están perdiendo estos valores. Es que estamos viendo si nos dejaron encerrados. No sé si estas personas hayan identificado que en la casa se está perdiendo la enseñanza de estos valores y por eso hayan decidido incluirlos am, en los libros de texto. Yo recuerdo que la neta, durante todos los tiempos de la humanidad, los niños en las primarias y secundarias han sido extremadamente crueles. Y yo digo que lo van a seguir siendo. Los niños por No sé. naturaleza son crueles. La neta sí te dicen así, pues Sí. cosas que muchas veces sí llegas llorando a tu casa. Y pues actualmente, no digo que esté bien, actualmente hay muchas campañas contra el bullying, etcétera. Sin embargo, cada vez se están viendo niños que son todavía más crueles. O sea, que incluso le faltan el respeto a los adultos, a los maestros, a los papás, etcétera. Y eso es por falta de unos buenos cintarazos. Sin irse al extremo, y para los que no entendieron la broma, realmente es por falta de educación en la casa. Sí. Obviamente no violenta, pero no sé, o sea, tú también sientes como que los padres, yo no soy padre, no puedo opinar tal vez mucho respecto a esto, pero tú no sientes como que los padres están adoptando una posición muy cómoda al no enseñarle a sus niños este tipo de conceptos, tal vez porque son muy complicados de abordar o algo por el estilo. Y por eso mismo ahora que se está pasando la responsabilidad, entre comillas, a las primarias, se están quejando porque ellos nunca quisieron abordarlos. ¿O cómo ves todo esto? Yo creo que sí, en parte, y no, tal vez no necesariamente cómodos, pero como que eh, tal vez no tienen el tiempo de decirles a sus hijos, no, esto es esto, como que explicarles algunos términos, ¿no? Conceptos o educarlos. Bueno, la educación básica sí acá, ¿no? De decir gracias y todo ese rollo. Em, pero Es tal que vez como ese es el problema. Aquí ya la primera censura. O sea, las enseñan a decir gracias, pero por ejemplo dicen y pues ese no es el caso. O sea, y yo reitero, no soy padre de familia. Si alguien es padre de familia aquí, tal vez me crucifique, pero si tú tienes un hijo, es tu responsabilidad. Tú sí. decidiste ser padre. Tal vez fue un Ujú. accidente, pero tú decidiste ser irresponsable en tus relaciones sexuales. Entonces, si tú decidiste ser irresponsable en ese aspecto, o responsable y tuviste un hijo bajo lo que tú querías, pues llegó el momento en el que también seas responsable para asumir la educación del niño y ayudarle a abordar todos estos nuevos conceptos que como bien mencionas, son inevitables para una sociedad futura. Entonces,
¿cómo si tienen tiempo para ver una América Chivas? Pero no para responder todo este tipo de intrigas. Porque mira, si un papá que es responsable y educa bien a sus niños en el sentido de, mira, tal vez así se va a estar desenvolviendo la sociedad, tú tienes que aprender a ser tolerante a tal o cual cosas, pero también a hacer respetar tu opinión. Tal vez ese papá no se está quejando tanto por los cambios que están introduciendo en este libro, en estos libros, perdón, respecto a los nuevos paradigmas sociales, como si lo fuera otro totalmente irresponsable que ve una noticia fake en Facebook Sí. y ya empieza ahí a comentar, esto es una mentada de No, madre. que diga acá. Vieja. A ver, tráete al niño. Y déjame quitar el cinto. Exacto, entonces esto ya se ha tratado en muchos otros medios, el hecho de que actualmente hay una escasez de educación desde casa para las nuevas generaciones y pienso que eso es un problema que realmente se tiene que atender y que realmente al cual se le tiene que poner el foco más allá de estar criticando que en los libros de texto pongan una pareja de dos hombres teniendo un niño o de dos mujeres teniendo un niño. Tú puedes estar de acuerdo o no en que esto sea legal o en que esto sea posible. Otra cosa muy diferente es la realidad y lo que realmente es legal o no. Si actualmente ya esto está permitido por la ley, pues, y tú no estás de acuerdo, puedes iniciar también procesos formales para expresar todo eso, supongo, ¿verdad? Porque pues no se trata nada más de acatar las leyes y ya. Este, pero pues tampoco eso no significa iniciar campañas de odio contra este tipo de cosas como lo habíamos mencionado. O, pues sí, este otro tipo de campañas de disconformidad con la sociedad. Está muy como que ¿cómo dibujas tú la línea entre qué es libertad de expresión y qué es lo que puede llegar a Sí. ser como que un discurso de odio? Entonces es como que está súper intenso eso. Y sí, la educación se da en casa. La educación así basiquilla y todo eso. Respetar a las demás personas, no importa su orientación sexual o su raza o O cualquier cosa, o sea, respetarlas. respetar, como ir al Benito Juárez, ¿no? Y sí, la educación así en la primaria también es buena. Y más allá de que no todo va a recaer sobre un libro, también van a haber otros componentes como el maestro. No sé si ahora se dé todavía de que, por ejemplo, en la primaria esté solo un maestro por clase, de que un maestro te daba Todo. todas las materias. Tal vez estaría bueno como que repensar como que qué otros modelos podrían funcionar y ver si esto funciona, ¿no? Porque es algo nuevo y en una de esas los niños como que... A mí sí me lamenta mucho eso de que hayan quitado como que este rollo, este pensamiento como que matemático. Las matemáticas, recuerdo que había un libro especial para eso. Ahí sí como que sí pega un poco. Porque cómo vas a solventar eso, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, ellos se justifican diciendo que lo habían hecho para que fuera más atractivo para los niños y para que no vieran un libro precisamente lleno de operaciones, pero eso creo, estoy leyendo aquí brevemente las últimas anotaciones que hice, creo que tanto el español como las matemáticas son materias que no se deben tocar, o sea, se tienen que enseñar formalmente. Una cosa, ayer lo vi en una película de que traían herido a alguien y luego era la de Depredador, por si la quieren ver. Traían herido a alguien y le habían puesto una medicina y luego le dicen a la chava que se lo había puesto, oye, va muy incómodo, que quién sabe qué. Y la chava le dice, ¿quieres que haya incómodo o quieres que se recupere? Entonces, algo es así similar con el español y las matemáticas. O sea, ¿quieres que las aprendan o que se diviertan? Y en este caso, realmente, a pesar de que a muchos niños o adultos o jóvenes no les gusten las matemáticas, es algo que se tiene que aprender sí o sí. Y más actualmente con la tendencia que hay hacia los datos. O sea, vas a tener que aplicar matemáticas sea cual sea tu área de especialidad. Entonces, yo había leído precisamente en este artículo de periódico que decían, estas materias son intocables porque esas mismas precisamente son las que te van a ayudar a entender todo lo otro que está pasando.
Entonces, si tú quieres combinar, como dice Luis muy acertadamente, la historia con la cartografía o la historia con cívica y ética, está perfecto. De hecho, yo lo considero que es una muy buena estrategia. Pero el español y las mates, déjalos como materias bases. Los niños te van a odiar, pero para eso existen muchas otras formas de mejorar la enseñanza que cambiando simplemente los libros. Y eso es principalmente una de las cosas con las que más me queda aquí, de que estas dos materias sí se tienen que enseñar bien. El español, o sea, la comunicación sabemos que es trascendental para también cualquier área a la que te quieras dedicar, para aprender a comunicarte en público, para aprender a retener lo mejor de los textos, etcétera. Y pues tal vez el hecho de enseñar, no sé, Mesopotamia o algo así a niños de tercero de primaria no sea tan relevante. O el hecho de cambiar la forma en la que lo enseñas combinándolos con otras áreas de conocimiento tal vez sea un poquito más atractivo que como se hacía antes. Sí, un poco más enriquecedor, ¿no? Sí, exactamente, porque yo me acuerdo de las clases de historia y eran muy difíciles de digerir. Y actualmente no es como que aplique la historia para todo. Está chido tener conocimiento de historia y los invito a que lo tengan, sea cual sea el medio, si quieren que sea a través de novelas o de artículos, etcétera, está muy padre, pero pues tal vez no está al nivel, a menos que seas un historiador obviamente y te dediques de eso, al español y las mates. Pero por ejemplo, para historia tienes que aprender a leer, y para aprender a leer pues obviamente tienes que saber las bases sintácticas, semánticas, etcétera, del lenguaje. Y no sé, para programar también tienes que saber mate y así. Y aquí estamos, que ahora hay un grupo de señoras que están gritando. Perdón si se escucha en el micrófono, pero pues no podemos hacer nada. Sí, nos encerraron también. Ah, sí. Entonces no De hecho, podemos salir a gritar. va a estar lleno de cortes este chavo, la neta. Ok, continuando ya con los últimos puntos, porque eso de episodios cortos no aplica para nosotros, Miles. Hijo de eso. Es importante tomar en cuenta que lo realmente trascendental no es memorizar datos ni acaparar información para sentirte especial o único. Lo relevante es entender que no estamos solos, nos rodean personas, plantas, animales. Todas y todos merecen que lo reconozcas y te integres de manera honesta y desinteresada. Esto es lo que mencionó la SEP respecto a los nuevos libros de texto y o sea, fue su argumento respecto a por qué habían hecho ese cambio. Visto desde ese punto de vista, obviamente es bueno, reiterando, no puedes quitar español y matemáticas así porque sí. No los quitaron, estamos conscientes, los integraron a una nueva forma de enseñar, pero consideramos que se pudo haber conseguido una mejor combinación para alcanzar mejores resultados también. Ok, la secretaria, perdón, de Educación, Leticia Ramírez, reiteró que los nuevos libros de texto forman parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer a la educación pública en el país. Esto me parece excelente. Y esto se intenta conseguir mediante el enfoque en una serie de proyectos educativos centrados en un proceso de aprendizaje más interactivo y crítico. Nuevamente, tal vez son... ¿Cómo dice el dicho? Ay, es que yo todos los capítulos digo un dicho, mi Luis. No hagas algo bueno que parezca Sí. malo. Y la neta, este dicho es de los peores. No. De hecho, si hacemos un tier list Oh, de dichos, estaría pues chido. quedaría en lo último. Porque como que no es tan fácil de digerir. Es nuevamente muy delgada la línea de que Sí. lo bueno y lo malo es algo sumamente subjetivo, entonces tal vez no es tan aplicable. Pero a lo que quería llegar con esto es que tenías buenas motivaciones, pero tal vez la forma de aplicarse no fue la más adecuada. Muchos argumentaban que tal vez sería mejor haber incluido o haber incitado a que participaran más los profesores o los pedagogos nacionales para conseguir unos mejores resultados en libros. Y realmente respecto a lo que mencionabas hace un momento, mi Luis, ante la agitación en el país por los nuevos libros de texto, varios gobernadores de estados donde no gobierna Morena, curiosamente, declararon que impedirán la distribución. Entre ellos está Jalisco, Chihuahua y Guanajuato, que decidieron guardar los nuevos ejemplares en bodegas, de acuerdo a un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia. Entonces, pues está medio curioso que los que no sean gobernados por Morena hayan sido los únicos que han tomado esta iniciativa. Aquí en Chihuahua todavía estamos en espera. Ahorita en la mañana vi una noticia respecto a este caso, nada más que no tuve tiempo de abrirla. Pero a ver cómo se desempeñan estas cosas. Aquí, antes de pasar ya con la conclusión o con las conclusiones,
Me gustaría retomar el punto que mencionamos hace unos minutos, que es, si tú no estás conforme con estos libros, y de plano no estás conforme, y tienes bueno, no, si tienes la capacidad de comprar otros libros que hayan más ad hoc, principalmente los que ya mencionamos, que son las materias importantes, español y mate, puedes darte la oportunidad. Sin embargo, eso obviamente también va a requerir de tu tiempo, de que te sientes con tu niño sin cinto a enseñarle español y a enseñarle mate. Si tú dices, no, es que yo nunca he sido bueno para mate, pues ponte a estudiarlas también, para eso está ese libro, y se supone que ese libro está diseñado para niños, pues vas a ser un genio. Entonces, y de hecho muchos también subestiman el conocimiento que tienen de las cosas. Por ejemplo, ¿te acuerdas que en la prepa nos decía un profe, no, es que pues, los albañiles se la pasan haciendo Pitágoras? Sí, Tal vez ellos no sepan que sean Pitágoras, pero se la pasan haciéndolo, o sí. los cálculos y así. Entonces, si no te gusta, si no estás de acuerdo con esto y no sé, en 2 semanas ya se anuncie que es inevitable que se distribuyan, los niños creo que entran a la escuela el 28 de agosto, pues toma esta iniciativa de tomarte 1 o 2 horas diarias, de sentarte con ellos a enseñarles lo que tú crees que les beneficiaría mejor para vivir en la sociedad que se aproxima. Y ahora sí, últimamente, mencionábamos que tal vez esta reestructuración de los libros no haya sido la mejor forma de buscar mejorar el conocimiento, o, perdón, la educación en México. Sin embargo, hay algunos otros puntos que pudieron haber sido aplicados también para mejorarla. El primero de ellos, que creo que sí se aplica en algunos lugares, es realizar el esfuerzo de llegar a todos los niños y mantenerlos en la escuela. Sabemos que hay muchos índices de deserción en los diferentes niveles educativos y también hay muchos casos en los que los niños no pueden ir a la escuela por distintas cuestiones. Muchas de ellas son la pobreza, en la que los padres este, llevan a los niños a trabajar para poder sustentar la familia. Sabemos que la educación creo que es un derecho constitucional, no recuerdo si el 3 o algo así, según mis clases de primaria. Entonces creo que muchos de los esfuerzos que destinaron en estos nuevos libros o algo así también se pudieron haber destinado en buscar que más niños mexicanos asistan a las escuelas. El segundo punto es aplicar una evaluación periódica de los niveles de aprendizaje, los mentados enlaces, las pruebas de diagnóstico o algo así, pero que realmente tengan resultados. ¿Tú te acuerdas alguna vez que algún enlace haya tenido algo más allá de que, no, pues el 5% de tu calificación? Pues no, nada más los usaban así como un enlace ya, casi casi día libre. Sí, sí, tardaban un chorro, la verdad, Y, pero vato, ¿quién se metía a los resultados del enlace? De seguro era un servidor fake, un servidor ruso. Y luego, priorizar la enseñanza de las competencias clave. Eso ya lo estábamos comentando hace un segundo, las 2 competencias clave y más importantes para esos niveles de educación. Intensificar la eficacia de la enseñanza, incluso a través del aprendizaje acelerado. Incitar a nuevas técnicas de autonomía y aprendizaje. Esto me parece de lo más acertado. No sé si te ha tocado escuchar algo, creo que es un modelo de educación Montessori, algo así, que es básicamente incitar a que el niño sea sumamente independiente. Eso está súper chido. Intentar buscar que los niños sean autónomos. O sea, obviamente no que se pongan a manejar o cosas así, pero que sean autónomos en las cosas que hacen les va a ayudar a tener una mejor percepción de cómo funciona el mundo. Y también aquí no está, pero ¿tú qué opinas, Luis, acerca de incitar y apoyar que los niños desarrollen un sentido crítico? estaría interesante, la verdad. Y yo digo que les ayudaría bastante, más que nada en el futuro, ¿no? A pasar la secundaria, la preparatoria y ya irse para arriba. Pero también esto de, más allá de irse también contra los libros, también ver otras formas, como decías, de ver las causas de por qué los niños se van tanto de la escuela o otros modelos de aprendizaje, tal vez que no solo un profesor se aviente toda la jornada, sino intercambiarlos o tal vez hacer nuevas actividades, algo, probar nuevas cosas, ¿no? Y ver si funcionan. Tal vez que el enlace sí tenga un impacto de, no sé, es que te gusta un 70%. Pues más allá que haya un grupo de personas que se encarguen de ver en qué están flaqueando los niños e intensifiquen estudios en eso. Ándale, O eso que de les den que, reportes a los padres de que, oye, ¿sabes qué? Tu hijo está teniendo problemas en mate. Siéntate con él 1 hora diaria. sí, y ándale, que les den como que
una forma de solucionarlo, porque igual, digamos, tú vas con el doctor y el doctor te dice, no, pues sabes qué, pues tienes un tumor en la chompilla, buena suerte. O sea, no, Sí, tú vas a buscar soluciones. exacto, O un maestro, un un maestro. plomero, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, le dices, oiga, venga a checar mi tinaco. Está agujera. Pues sí, pero por algo le hablo para que lo arregle. Entonces, sumamente adoca lo que dice Luis. Y también muchas veces se juzga a los niños o a las personas que tienen este sentido de curiosidad, tal vez el sentido crítico a lo que realmente me quise referir era sentido de curiosidad, porque te dicen, ¿por qué eres tan curioso si las cosas ya están dictadas? O si Mm, ya, o sea, ¿para qué quieres reinventar la rueda? Casi, casi te dicen. Pero no, o sea, la curiosidad te lleva a lugares que tal vez nunca te pudiste haber imaginado. Empiezas teniendo la curiosidad de, no sé, por qué las gallinas ponen huevos y terminas entendiendo un concepto tal vez muy alejado de donde exacto. empezaste. Nada más por ir jalando el hilo más y más. Entonces, en algún punto leí de que cuando un niño te pregunta por qué pasa algo, si no lo sabes, no le digas, no, pues no sé. Que le diga, no sé, pero vamos a investigarlo. Y así como que tú vas despertando la curiosidad del niño. Y el penúltimo es desarrollar la salud y bienestar psicosocial de niñas y niños. Esto también es sumamente importante y no se aplicaba al menos en nuestra primaria y secundaria. La neta no te daban clases de salud mental o no te daban sesiones de salud mental. Sí. Lo que nos tocaba en secundaria era que nos checaban si traíamos piojos. Eso es lo más cercano que nos impartían respecto a salud mental. A mí me dio mucha risa que tocas eso de los piojos. Porque recuerdo que en la secundaria, hasta hubo una noticia local que en nuestra secundaria había un chorro de personas con piojos. Ey, qué bueno, ¿tú a poco leías noticias a esa edad? Ah, ripado. No, el canal creo, pero estuvo muy, Muy muy, intenso. sí. Sí, no, y sí nos checaban bastante seguido. Ok, y finalmente es básicamente formalizar y ponernos un poquito más estrictos en el proceso de selección de maestros. No cualquier persona está Sí. capacitada para enseñar, a pesar de que hayan terminado una carrera profesional de pedagogía. Hay unos a los que de plano, no sé, también me ha tocado escuchar que aquellas personas que trabajan de profesores para, para siempre estar bien, nunca van a poder ser buenos profesores. Es decir, que ellos enseñan y luego un niño le dice, oiga, profe, pero está mal. Y luego, no, no está Oh, mal. Tú estás mal y no sabes nada y cosas así, pues nunca van a poder progresar y nunca van a poder cumplir su cometido. En cambio, los que te dicen, no, sí, tal vez estoy mal, vamos a investigar o cosas así, o sí, se lo debo para la siguiente y realmente sí te lo lleva y no es de esos que, no, sí, mañana les traigo la respuesta. Nunca lo vuelves a ver, lo ves, pero en Mazatlán. Pues obviamente hay que formalizar y ponernos más exigentes respecto a los maestros que cuidan a los niños mexicanos. Bueno, sí. que están a cargo de una parte de la enseñanza de los niños mexicanos o de las niñas mexicanas. Y nosotros, o ustedes, porque pues todavía no somos tú y yo padres, de familia, tomar conciencia de que también son una parte fundamental en lo que aprenden sus hijos, ya sea respecto a disciplinas formales como historia, matemáticas, español, ciencias, etcétera, como en disciplinas un poquito más sociales. Sí, Esas son mis entiendo. conclusiones. Si ustedes son padres de familia, recapaciten y tomen la iniciativa para mejorar la educación en México. Porque la educación, este dicho creo que también es un dicho, la educación empieza en las casas. Exacto. Ok, ¿cuál es tu conclusión? No, creo que con eso abarcaste bastante. También comparto la idea de que más allá de que los libros obviamente vayan a tener errores, también la educación tiene otros componentes, ¿no? Los maestros, porque también hay una cifra, por ejemplo, de que en las capitales de ciudades están los maestros mejores, ¿no? Los Ujú. mejores, los más capacitados, etcétera, pero hay regiones, digamos, en ciudades, digamos, en la sierra, que probablemente también hay escuelas, sí, sí hay escuelas, pero que no hay maestros tan capacitados o que no tengan las herramientas para eh, utilizar nuevos métodos de enseñanza. También esto es un problema, ¿no? Y más que nada eso de que nosotros también jugamos
una gran parte en la formación del niño. Y eso, nosotros formamos parte y si realmente nosotros queremos o si realmente ustedes quieren educar bien a sus hijos, pues sí o sí tienen que dedicarle tiempo. Sí. No le dejen la tarea a alguien más. Y sí, sí, sí. Habían noticias, en serio, que se iban así súper extremas. Los libros son comunistas y luego ponían como que una imagen de la Unión Del Soviética, Stalin. sí, de la Unión Soviética atrás. Y luego acá a funcionarios, o sea, así como que transpuestos y todo ese rollo. Y luego habían hashtags así tipo con los niños, no, o sea, pues tienen un punto. Eh, Pero muchos también hablan desde el desconocimiento. exacto. Y eso es lo peor que se puede hacer. Nosotros aquí intentamos informarnos para hablar de lo que, más o menos de lo que nosotros compartimos. La verdad, yo estuve buscando varios artículos y o sea, no se mencionaba más allá de los errores que ya mencionamos. Errores entre comillas en algunos casos. Entonces, definitivamente sí fue muy alarmista. Y también, nuevamente, desarrollen juicio propio, no se crean el primer titular que vean del Sí. Tiempo, de cualquier otro medio de noticias, ni de aquí, también ustedes investiguen, porque pues el juicio propio es sumamente importante hoy en día. Ya para concluir, Luis, tenemos menos de un minuto para dar nuestras recomendaciones personales. Nuestra recomendación semanal, ¿o cómo se llama? Sí, 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 recomendación sí, sí. semanal. La mía, Las Tortugas Ninja, la nueva, está bien chida, vayan a verla. Si tienen hijos, aprovechen y llévenlos. Hijo de su, me Ahí agarraron. recomiendo una rolita de Dua Lipa. La agarraste en curva, pero no. Ahora les voy a recomendar a la Olivia Rodrigo. Ella acaba de sacar nuevo álbum y tiene otra rolita. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero pónganlo en YouTube, Spotify, o donde quieran. Olivia Rodrigo, nuevo álbum. Vato, la semana pasada te critiqué porque tú recomiendas muchas cosas de música y yo recomiendo puras pelis. Es una clara señal de la hipocresía que se vive actualmente en el país. Ok, pues sin más que decir, eso fue todo. No cumplimos el cometido en esta ocasión. Duramos como 1 hora 5 minutos en el episodio. Esperamos que el próximo sí esté más corto. No me gusta partir los episodios en partes, porque la neta una parte tiene menos recepción que la otra. Así que va a salir completo esto. Pero sin más que decir, eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Y no sé si la siguiente semana sí haya episodio por unos problemas o por unas cuestiones que vamos a tener aquí. Y si dejemos precisamente de emitir episodios como por un mes más o menos. Pero los shorts van a seguir ahí, para que lo sigan bien. Entonces, eso fue todo. Lo bueno es que el siguiente tema, que ahora sí es la zona del silencio, es atemporal. Entonces lo podemos platicar cuando sea. Pero ahora sí, sin más que decir, nos vemos la siguiente semana o cuando volvamos. Muchas gracias.